Saludos a todos los hermanos y hermanas que se conectan con nosotros a esta hora. Hoy es el miércoles 9 de marzo del año 2022 después de Cristo. Este es el estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Este es un programa que se transmite por los medios técnicos de nuestra congregación, dirigidos por el ministro de adoración Lester Márquez. Yo soy su pastor, el reverendo Luciano Márquez Jr. Les saludo a todos con amor. Quiero que estén conectados y disfrutando esta serie que hemos estado presentando que se llama Elías de nuestros días. Y voy a leer para ustedes un pasaje que está en Eclesiastés, capítulo 1. Voy a leer unos versículos seleccionados. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hora en que podemos estudiar la Biblia, compartirla con hermanos y hermanas que están participando. Permite que este mensaje llegue a otras personas, hoy o mañana, cualquier otro día que puedan escucharlo para que sus corazones sean nutridos con tu espíritu de verdad, con tu espíritu de testimonio. Gracias por estos estudios que nos han iluminado y nos han dado gran instrucción. Permite que podamos vivir en paz y que lleguemos a los corazones de aquellos que están esperando en ti la manifestación de poder y del amor. Oramos por Jesús. Amén. El estudio de hoy es el epílogo de esta serie que hemos presentado y nos va a servir de conclusión al programa que hemos venido desarrollando a través de estas últimas semanas. Quiero comenzar leyendo para ustedes un pasaje del Nuevo Testamento en Mateo 27, versículos 46 al 49, donde dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: déjale. Veamos si viene Elías a librarle. Este pasaje del Nuevo Testamento, Jesús está en la cruz y esta confusión con el idioma de lo que está diciendo en arameo Jesús para los soldados romanos no era claro y les hizo recordar el profeta Elías. Esto nos da a nosotros una capacidad de entender, o sea, una comprensión de qué impactante este personaje del Antiguo Testamento era para el pueblo judío, que aún aquellos soldados que estaban allí, que eran romanos o tal vez eran algunos guardias de entre la población local, podían reconocer a Elías si Elías venía a librarle. Claro, también estaban algunos judíos y algunos sacerdotes allí burlones hasta última hora, cuando ya no resistieron más, tuvieron que irse, pero en realidad la presencia de Jesús muriendo en la cruz y esta frase que menciona Elí, que le sonó a ellos Elías como el profeta, pues está significadamente destacada como dice: veamos si viene Elías a librarle.
Desde que comenzamos esta serie hace unas cuantas semanas, nuestros propósitos establecieron ciertas premisas, ciertos objetivos que queríamos alcanzar, ciertas bases sobre las que íbamos a desarrollar nuestro programa de estudio. En primer lugar, dijimos que íbamos a usar ciertos dicharachos, ciertas expresiones del habla común que nos ayudan a dar un poco de sentido de actualización a los eventos de esta historia. Muchos de los eventos bíblicos los pudiéramos trasladar a nuestro modo de vida actual, nuestra forma de hablar, nuestras expresiones corrientes, y sobre todo la vida de este sobresaliente profeta nos da lugar a emplear muchos de estos dicharachos que hemos venido empleando durante toda la serie hasta el día de hoy. Otra de las premisas que establecimos era estudiar cómo es posible que hay gente que consigue mantener sus principios de fe sin comprometerse con las actitudes o con las proposiciones que son contrarias, que son adversas a la práctica de la verdadera fe. Elías tuvo que enfrentar muchas de estas contradicciones y confrontaciones, tuvo que librarlas y tuvo que resistir a todos los obstáculos que le pusieron sin entrar en compromisos adversos a la fe. ¿Cómo es posible que hay gente que lo haga, lo haya hecho y lo esté haciendo todavía aún? Y lo estaremos haciendo hasta que Cristo venga, pero es una actualización del pensamiento, de nuestra apología, de la defensa de nuestra fe. Elías, además, y establecimos eso al principio, basado en el pasaje de Santiago. Elías era un hombre semejante a nosotros en términos de que él tuvo que lidiar con sus problemas personales, él tuvo que batallar y contender con sus propios compatriotas, con las cuestiones sociales, políticas, culturales de su época y sobre todo con la corrupción en la religión judía, hebrea, la práctica de acuerdo a la ley de Dios que estaba en decadencia completa en el reino norte donde él le tocó su ministerio. Él salió adelante bajo la dirección de Dios en todas estas confrontaciones y sigue siendo para nosotros entonces hoy día un modelo de firmeza, un modelo de determinación. A pesar de sus propios problemas y de sus propias limitaciones, Dios lo usó, Elías se dejó usar por Dios y esto para nosotros es toda una proposición que debemos aceptar. Y por último, en estas premisas queremos señalar que estas lecciones de la historia bíblica, estas enseñanzas que encontramos en la Biblia, sobre todo en estos tiempos tan remotos, nos permiten encontrar repercusiones en la vida actual. Porque como leímos hace un rato en Eclesiastés, la vida es la misma, el mundo es el mismo y realmente dice el profeta, el sabio Salomón, un poquito pesimista tal vez, pero actualmente es cierto, no hay nada nuevo. Las cosas se repiten, las cosas vuelven a suceder, dan vuelta para acá y vuelta para allá, pero este es el único mundo en que estamos y indudablemente nosotros para el discipulado cristiano tenemos muchas enseñanzas que aprender de estos hombres antiguos, sabios, profetas, hombres y mujeres de Dios y analizar estas verdades, estudiar profundamente estas enseñanzas nos ayuda a aplicarlas con más certeza y con más eficiencia en la época que estamos viviendo. Y esa es la razón por la cual esta serie se ha llamado así, Elías de nuestros días. Ahora, este epílogo necesita un poquito de recordación de la última escena que vimos, el último episodio que vimos la semana anterior. El final de la vida de Elías, ese momento en que Elías es arrebatado en un torbellino fabuloso y desaparece en el cielo. El arrebatamiento de Elías, que solamente lo mencionamos al final del estudio pasado, es precisamente el epílogo de su vida. Recuérdense que Elías andaba en los últimos tiempos para arriba y para abajo con aquel siervo que Dios mismo le indicó que lo entrenara, que lo escogiera, que lo ungiera, Eliseo. Este Eliseo
le prestó un servicio tremendo a Elías. Podemos entender que tal vez Elías estaba cansado, o quizás ella era un poco viejo, no estamos seguros si era que le faltaban fuerza, o sencillamente Dios lo concibió así, que este hombre Eliseo se preparara, se instruyera, se capacitara bajo la dirección directa de Elías para que continuara su ministerio. Pero indudablemente Eliseo fue un hombre que le ofreció a su maestro Elías amistad, compañerismo, y tiene que haber sido para el profeta mayor un gran aliento. Aquel amor genuino, aquella verdadera lealtad y devoción para el servicio, permitió y hizo posible que Eliseo se quedara hasta el mismo final de Elías. Y esto es un punto que hay que destacar. Esa constancia, permanencia, esa firmeza, esa estabilidad de este hombre le permitió llegar hasta aquel momento fabuloso del arrebatamiento de Elías, que no todo el mundo iba a tener la oportunidad de disfrutarlo, aunque muchos estaban claros de que algo iba a suceder. Al hacerlo, al ser así de esa manera fiel y verdadero, Eliseo pudo estar presenciando ese momento fabuloso, como dije, en que Elías fue transpuesto al cielo de una manera maravillosa. Y aquí tenemos un pensamiento que nos trae al momento actual. Dios pone personas en nuestras vidas con todo propósito para que nos lleven adelante. Dios sabe, y cuando Él quiere con nosotros cumplir un plan, Él prepara otras personas que nos van a ayudar. A veces somos nosotros esas personas que ayudamos a otros y somos la oferta de Dios. Pero Él también nos coloca habitualmente en lugares que facilitan el cumplimiento de los propósitos. Eliseo estaba en el punto preciso cuando Elías fue transpuesto. Eliseo estaba en el lugar adecuado cuando Elías lo encontró y lo ungió. Y así, cada uno de estos hombres de Dios son para nosotros una comprobación. Dios nos pone personas para que nos ayuden. Dios nos pone en los lugares en que esa presencia suya se va a manifestar de forma especial. Eso es una gran promesa. Así que Elías pudo haberse consolado mucho si lo hubiera podido ver, pero bueno, tal vez el cielo lo vio, que su sucesor haría un ministerio tremendo, impactante, el doble que el suyo, porque él pidió una doble porción. Bueno, pues Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías, y algunos de ellos tan portentosos, tan maravillosos, tan sorprendentes, que ni tan siquiera se la pueden atribuir a alguien como Elías. Jesús hace una mención de esto en sus enseñanzas, en sus conversaciones, cuando él dice en Lucas 4:27, dice: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Claro, lo más importante no era los milagros y la impactante realización de aquellos hechos portentosos. Lo más importante era reconocer y comprender que la manifestación del poder divino, el poder de Dios, afirmaba el ministerio profético. Y esto es importante porque algo es algo. Y de alguna manera estos hombres de Dios fueron ungidos y fueron reiteradamente usados para que la gracia se manifestara y el poder se desarrollara en medio del pueblo. Algo es algo. Bueno, Elías subió al cielo, dice el texto, en un torbellino, es una especie de arrebato, un remolino, una cosa fenómena que ocurrió allí, un tornado, no se puede explicar exactamente, pero fue algo espectacular y sorpresivo, porque ya sí, Eliseo sabía que Elías iba a ser tomado de parte de Dios de una forma, pero no tenía idea de lo que podía pasar. De eso se podía hablar con más detalle, pero lo cierto es que fue una aparición milagrosa, un carro de fuego, caballos de fuego, así por lo menos lo vieron ellos. O sea, Eliseo, fenómenos que desbordan el mundo físico y que van más allá de la naturaleza terrenal. Candela, diríamos otra vez, porque Elías se caracterizó y fue, pudiéramos decir, el profeta del fuego. Recuerden la escena del episodio cuando hizo derramar fuego del cielo sobre el sacrificio en el monte
Carmelo. Así es como lo describe el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes 2, 1, 11 y 12 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. La historia sigue ahí dando más detalle de lo que hizo inmediatamente Eliseo, pero fíjense qué interesante. Al ocurrir este fenómeno, Dios apartó a aquellos dos hombres. Ya no iba, Eliseo no se iba a montar en el carro, en aquel famoso carruaje de fuego, con caballos de fuego y todas aquellas cosas fenomenales. No, Eliseo no se iba, Elías el que se iba, y Eliseo sabía que se quedaba. Y miren cómo él llama a este hombre, su maestro, su tutor, le llama Padre mío, e invoca la gloria de Israel. Así que en este particular incidente, Eliseo tuvo la oportunidad de ver, de percibir, de captar ese mundo espiritual que está activo alrededor nuestro, que aunque no lo vemos, porque los ojos humanos no lo pueden ver, sabemos que está ahí y que rodea cada una de nuestras existencias. Nosotros sabemos que hay ángeles, que hay fenómenos espirituales que están alrededor nuestro, y aunque no lo vemos, están ahí y se manifiestan. Este acontecimiento fenomenal y espléndido le dio la certeza a Eliseo de ese mundo, ese universo real maravilloso. No lo podía ver, pero sí se podía conectar con él. Y ese despegue fabuloso en que Eliseo sale de este mundo al cielo, bueno, hoy pudiéramos compararlo con un lanzamiento espacial o con un cohete, pero de ninguna manera tiene el mismo contenido, porque en este caso Elías fue al cielo y sabemos que está allá, en un lugar, no desapareció, no se aniquiló, no se desintegró. Elías está guardado en un lugar que Dios lo ha puesto. Y importante el detalle que dice el escritor sagrado en el libro de Reyes, dice que Eliseo no le vio más. Así que podemos figurarnos esta maravilla, aunque la imagen es totalmente incompleta. Solo hay 3 casos en la Biblia de personas que transpusieron este mundo al cielo sin ver muerte. Bueno, realmente hay solo 2 casos que no vieron muerte, pero 3 que fueron transpuestos. Elías es el caso más dramático, pero el primero de ellos fue Enoc. Enoc debe haber vivido alrededor de 1000 años antes que Elías. De él solo se dice que se fue caminando. Bueno, más o menos, porque esto es lo que dice el texto, Génesis 5:4. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, caminó con Dios quiere decir que él andaba en los senderos que Dios le puso de una forma especial. ¿Y por qué Dios separó a este hombre y lo llevó consigo? No sabemos, sencillamente era un hombre justo. Más o menos tenemos una idea de por qué puede haber sido escogido, pero solo en la voluntad y en el propósito de Dios está esa determinación. Y por supuesto, la otra persona que ascendió a los cielos, aunque sí vio muerte, fue Jesús. Jesús murió, resucitó, y después de haber permanecido por varias semanas con sus discípulos, Lucas nos detalla al comienzo del libro de los Hechos cómo Jesús fue ascendiendo a los cielos, se ascendió a los cielos de una manera también maravillosa. Quizás no tan espectacular, con fuego y con carros y con caballos, sencillamente dice que ascendió, las nubes lo cubrieron y los discípulos dejaron de verlo. Por ahí estaban los ángeles, porque inmediatamente aparecieron los ángeles. Realmente la ascensión de Jesús es la cumbre de esta gloria. Aunque sea muy fabuloso que no caminó y Dios se lo llevó, aunque sea más asombroso y espectacular los carros de fuego, no hay nada comparado con la gloria de la ascensión de Jesús, porque es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Fíjense que Jesús dio momentos antes sus últimas instrucciones acerca de lo que debían hacer los discípulos, y luego los ángeles fueron los que terminaron el discurso como una especie de ahí te lo dejo.
Ahí te lo dejo. Dice así el texto, fíjense, Hechos 1, 9, 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La zona del Jordán, donde la tradición pone la ascensión de Elías, es una zona del territorio de Israel que está lleno de significado para todos los hebreos, porque esa zona entre el Jordán y el Monte Nebo tiene mucho significado, porque en el Monte Nebo, que está del otro lado del Jordán, una elevación muy distinguida, fue el lugar en que Dios hizo a Moisés subir para que viera, contemplar la tierra prometida, porque no iba a entrar a la tierra prometida. Y dice el texto que Moisés allí murió. Moisés no fue traspuesto al cielo, ni Moisés fue llevado en carros de fuego, ni en nubes. Moisés murió. Solo que dice que fue Dios quien lo sepultó, y por eso nadie sabe en aquel tiempo su sepultura, y todavía no se sabe. Con toda intención Dios lo hizo. Cerca también, no muy lejos de allí, está aquel famoso arroyo Kerit, donde Elías se escondió después que anunció la sequía a Acar y todas las consecuencias que vendrían con ello. Un punto que estaba un poco más allá del Jordán, no es tan lejos de aquel lugar. Y por supuesto, para nosotros los cristianos, esta zona, este territorio tiene también un hecho extremadamente significativo, porque esta ascensión de Jesús de la que hemos estado hablando ocurrió cerca de Jerusalén, pero el bautismo de Jesús ocurrió en un tramo del río Jordán, justamente en este territorio intermedio entre Jerusalén y el monte Nebo. Es un lugar interesante, característico de esta región del Medio Oriente, bastante escasa de vegetación. No son grandes elevaciones, pero sí le dan un vistazo muy panorámico sobre todos los llanos de Israel. Interesante darse cuenta que cuando aquellos preguntones judíos, sacerdotes, levitas y fariseos acosaban a Juan el Bautista con preguntas, no pasaron nunca de mencionar a Elías un par de veces, porque la profecía estaba ahí. Y ellos esperaban que el precursor le diera una respuesta del tipo: si tú lo dices. Pero el profeta le respondió sin pelos en la lengua. Fíjense lo que dice Juan 1, 21 y el 25. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y más adelante vuelve. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, indudablemente allí en aquel lugar fue donde Juan bautizó a Jesús. Pero como parte de este epílogo queremos introducir un poco el estudio del ministerio de Eliseo. No vamos a hacerlo completos, pero es parte del epílogo, es la transición. Eliseo, el nombre de Eliseo significa mi Dios es salvación. Y su ministerio profético se dedicó a comunicar a la gente este llamado de Dios para una verdadera experiencia de redención y de salvación que fuera más allá de ser librados del acoso de los enemigos, de los sirios, de los moabitas o de alguna otra gente. El ministerio de Eliseo está tratando de hacer que la gente entienda que hay que conocer a Dios como Él quiere que le conozcamos. Y esta forma de presentar el mensaje permite al creyente ver todas las cosas con una perspectiva diferente, porque
dominio, el control, la presencia, la dirección divina está en cada acto o acción, como fue con la vida y el ministerio de Eliseo. Pudiera ser, como dije, la base de otra serie de estudios bíblicos que no vamos a abordar ahora por lo pronto, pero ¿qué remedio? Hay que decir algo en este epílogo de Eliseo, porque en estos días todavía muchas de las cosas que estudiamos de Elías también sirven para actualizar a Eliseo por razones y ocasiones que debiéramos considerar, porque las enseñanzas y las obras de la vida de este profeta siguen teniendo efecto y significación en los tiempos que estamos viviendo. En el caso de Eliseo, su ministerio se describe en el segundo libro de Reyes y hizo hazañas proféticas y milagrosas, posiblemente de las más dramáticas que leemos en el Antiguo Testamento, incluyendo las de Elías. Es un relato impresionante ver escena tras escena, episodio tras episodio, acción tras acción, cómo este Eliseo se despliega de una manera sorprendente, llevando el mensaje, la orden, la dirección divina en todas las cosas. El estudio de la vida de Eliseo llega hasta el capítulo 13, donde se narra cómo termina su vida y ministerio. Qué distinto, qué diferente, cómo Dios hace las cosas. Eliseo va a terminar viejo y enfermo. Bueno, tal vez no era tan viejo, pero sí estaba muy enfermo. Dice que padeció de una enfermedad que le llevó a la muerte, una enfermedad incurable. En una cama echado, este hombre fue languideciendo y hasta que murió. Y esto se cuenta con las más simples palabras para describir la vida de una persona, porque la historia es como es, no se puede cambiar. Elías terminó arrebatado en un carro de fuego al cielo. Eliseo terminó enfermo en una cama donde falleció. Sin embargo, todavía en su lecho de enfermo, él fue capaz de atender al rey Joás de Israel, que vino él suplicando por ayuda para poder zafarse o contar con la presencia divina ante los desafíos del ejército sirio, que seguía siendo el gran enemigo fronterizo que tenía el reino norte de Israel. E incluso en esa ocasión que vino a ver a Eliseo, venía usando las mismas palabras que usó Eliseo el día del arrebatamiento de Israel. ¿Cómo la sabía? Padre mío, carro de fuego, carro de Israel. Bueno, dice el segundo de Reyes 13:14 que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él y dijo: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Bueno, este Joás, que no tenía para nada características de muy piadoso, pero estaba muy contra la pared, volvió a recurrir al recurso del profeta de Dios para entender cuál era su destino. Y por cierto, las noticias que les dio Eliseo no fueron las que él esperaba. Los resultados y los métodos que utilizó Eliseo harían a Elías sentirse muy sanamente orgulloso de su sucesor, porque cada una de sus palabras, acciones, milagros, determinaciones, declaraciones y sanciones en su mensaje y trabajo fueron un absoluto cumplimiento del propósito de Dios. Y menos mal que así fue, porque de otra manera el pueblo de Israel hubiera desaparecido mucho antes y no hubiera podido sostenerse a pesar de tanta oferta que Dios les dio, porque la corrupción y el descuido fue espantoso entre aquella gente, lamentablemente. Gracias a la misericordia de Dios y a la incansable tarea profética de estos hombres como Elías y Eliseo, todavía aquella nación duró casi 100 años más. ¿Cómo es que algunos terminan tan bien y otros terminan tan difícilmente? Este es un pensamiento mundano. Porque si pensamos que irse en un carro de fuego al cielo es el gran premio para la vida, como fue para Elías, ¿qué diríamos entonces de un profeta que se muere
enfermo de un padecimiento incurable, un hombre lleno de poder y de gracia, que hizo tantas cosas maravillosas y no poderse sanar a sí mismo. Estas son las maneras en que hoy pensamos, pero es que siempre se ha pensado así porque el hombre ha sido siempre el mismo, pero en esta actualidad que vivimos ahora nos toca muy duro, con todo lo que hemos vivido en la pandemia, con todas las calamidades que hemos visto alrededor, con esta guerra que ha estado lacerando en los países en Europa y en Asia y en otros lugares, con todos los problemas y conflictos sociales, con todas las dictaduras, con todas las corrupciones morales que hay, como algunos terminan como si nada, felices y tranquilos, y otros terminan en condiciones muy penosas. Bueno, estamos seguros de que eso prueba de que Dios tiene que ver con todo lo que pasa. No lo contrario. Algunos piensan que ¿dónde está Dios que estas cosas suceden así? Nosotros creemos todo lo contrario. Dios está en todo lo que pasa. Aunque muchas veces no entendemos en este mundo asiago por qué suceden estas calamidades. Hay una respuesta. El pecado es la calamidad que ha deteriorado a profundo la existencia humana. De manera que podemos decir que no es tan importante cómo se muere, sino cómo uno vive. Porque una vez que uno está tan muerto de una forma como de la otra. Pero la vida que hayamos vivido en términos de vivir con fe, con reverencia, con respeto, con acatamiento de la voluntad de Dios, nos da la diferencia en la eternidad. Se puede terminar en carros de fuego o se puede terminar bajo el dolor de una enfermedad mortal, incurable, de cualquier forma. Lo que nos da la victoria es haber vivido de acuerdo con el propósito de Dios y cumplido el llamado que nos ha dado, servirle en su obra. Por el poder de Dios, Eliseo, aún después de muerto y sepultado, fue instrumento de milagros como los que nunca se había visto ni se vieron después. Fíjense lo que cuenta 2 de Reyes 13:21. Aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínense, yo pienso, aquel tipo muertecito, de pronto vivo otra vez, parado, corriendo sobre sus pies y escondiéndose. Es una experiencia realmente fuera de lo común. Bueno, Elías se fue en un carro de fuego, Eliseo se murió enfermo y todavía Eliseo muerto hizo milagro y Elías no lo hizo entonces. Nos hace recordar un suceso también excepcional que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. El Evangelio cuenta que cuando Jesús expiró, tembló la tierra, el velo del templo se rajó, hubo oscuridad, una especie de eclipse. Pero lo interesante es que Mateo cuenta que creyentes justos y santos resucitaron en el momento que Jesús murió. ¡Qué bárbaro!, diríamos ahora, este poder del Señor. Así lo cuenta Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Bueno, esa gente volvió a vivir y creemos que toda esa gente luego se juntó a la iglesia porque es lo que dice el texto. Se juntaron con aquella iglesia. ¿Cómo no se iban a juntar? Eran creyentes que habían fallecido en un tiempo intermedio de este ministerio de Jesús. Fueron resucitados y unidos a la iglesia. Queridos hermanos, podemos llegar a esta conclusión estableciendo que Elías volverá para esos días. Y hemos hablado de nuestros días, pero Elías es una promesa pendiente que tiene que ver no solo con nuestros días, sino con esos días del fin del mundo que estamos viendo llegar. Las profecías del Nuevo Testamento, y en especial las del Apocalipsis, nos dan muchas alarmas respecto al desenlace de la historia y el juicio de todas las naciones y la reordenación del universo, donde ahora vivimos y nos movemos, va a ser todo cambiado, reordenado, limpiado de todo mal que ha
desorientado la vida, que ha creado cosas malignas, y Dios ha preparado eso para los fieles redimidos. Y nosotros podemos decir que viene llegando poquito a poco, porque en un día de estos el Señor volverá a establecer el reino de los cielos. El Antiguo Testamento ya había dado un vislumbre acerca del regreso de este Elías, que ulteriormente, aunque ulteriormente era el símbolo que significaba Juan el Bautista como precursor de Jesús. Malaquías 4:5 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero en la revelación que recibió el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, que es nuestro último libro de la Biblia, el Apocalipsis, hay una mención de un relevante significado. En Apocalipsis 11:13 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de silicio. El capítulo completo 11 nos describe que aparecerán 2 enviados de Dios con un mensaje profundo de denuncia, de sanción, de proclamación de la gloria de Dios, y que sin ningún tipo de reparos ni sin pelos en la lengua y sin esperarlo para después, pondrán candela en este mundo con su mensaje en nombre de Dios. El resto del capítulo describe que tendrán atributos poderosos, que serán personajes reales, no fantásticos, no ángeles, serán auténticos, presentes en el escenario público de la humanidad. ¿Quiénes son estos 2 profetas predicadores tan apasionados y comprometidos hasta la muerte con un mensaje tan acusador, tan crucial en el fin de los tiempos? Bueno, de seguro van a ser 2 siervos que Dios va a llamar. Y Dios puede llamar a cualquier par de creyentes comunes y hacer que realicen semejantes señales y maravillas que las que Elías hizo, porque eso fue así. Elías y Eliseo, ¿quién eran? Recuerden, lo dijo Santiago, gente como nosotros. Dios los usó. Pero la mayor parte de los estudiosos de la palabra tenemos muchas razones para pensar que estos 2 personajes son mensajeros de la antigüedad. Y la mejor opción de todo lo que se puede combinar son, de acuerdo a las características, son Enoc y Elías, porque estos fueron los 2 únicos seres humanos que jamás murieron. Y estos 2 seres humanos, predicando y denunciando el mal, el anticristo y todas las huestes diabólicas, los asesinarán, los van a matar, y enseguida ellos van a resucitar y serán ascendidos al cielo de manera espantosa para sus enemigos y de manera gloriosa para aquellos que son los fieles en ese tiempo. Ascenderán al cielo de forma ostentosa y magnífica, y otra vez tendríamos que decir: ¡qué bárbaro! Va a volver a pasar. Nosotros creemos entonces que Elías volverá para esos días. El resumen entonces del estudio de Elías, volviendo a las ideas principales que queremos dejar bien marcadas en sus mentes, queridos hermanos. Recuerden, los discípulos Pedro, Jacobo y Juan reconocieron en el monte de la transfiguración a Elías como el símbolo de la excelencia de la profecía. Y nosotros nos hemos visto realizados en estas imágenes de Elías de nuestros días, comparando cada episodio de la vida de este siervo de Dios con nuestra diaria defensa del Evangelio, proclamación de la palabra, afirmación de la fe. Elías fue enviado para reprender duramente a una nación, a un pueblo y a sus líderes. Nosotros estamos en ese mismo papel ahora. Nos corresponde denunciar el pecado, denunciar la maldad, proclamar el arrepentimiento y la confesión de pecados para perdón. Esos eventos de la vida de aquel hombre marcan una trayectoria que comunica el más amplio y más profundo sentido de la voluntad y de los propósitos de Dios. Eso está vigente, es actual, es auténtico, es real. Elías, como ser humano, tuvo que contender con problemas personales y sociales, como dijimos al principio. Nosotros también tenemos muchos problemas familiares, personales, muchos problemas humanos con los que tenemos que luchar y lidiar. Pero
tal como Elías salió adelante bajo la dirección de Dios, nosotros creemos que hoy día, con ese mismo poder, con esa misma gracia, el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas, llevándonos adelante por todos los vericuetos de este mar ensombreecido en que estamos nosotros viviendo. La profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, alude a ese tiempo que estamos viviendo, a este tiempo que estamos viviendo. Y esa es nuestra santa expectativa respecto al propósito de Dios. Es una reiterada invitación, una comisión que se repite y se reitera y insiste el Señor para que cada cristiano lo haga. Y así lo puso Zacarías, Lucas 1, 74, 76. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Podemos entonces decir, para concluir, ahora o nunca. Hermano, Elías de nuestros días. Nosotros estamos en los días de Elías también. Vivamos de acuerdo a este símbolo, vivamos de acuerdo a esta enseñanza, vivamos de acuerdo con el propósito de Dios. Ahora o nunca. Dios les bendiga a todos. Con esto terminamos esta serie. Terminamos entonces en oración y así nos despedimos en esta noche. Gracias Dios porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias porque hemos llegado al final de esta serie en que hemos aprendido tanto, en que hemos sentido la revelación de tu palabra para nuestros tiempos de acuerdo a tu propósito santo. Gracias por la producción que se ha podido hacer de estos programas, por el trabajo que ha hecho Lester y también por todo el esfuerzo de cada uno que se conecta para seguir el estudio. Permite, Padre, que esta facilidad que nos ha dado el mundo cibernético, el sistema cibernético, nos sirva para alcanzar a otros con un mensaje de llamamiento y de arrepentimiento. Así pues, te pedimos que nos bendiga y nos dé salud a todos. En nombre de Jesús terminamos diciendo amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la semana próxima.